siempre soñé con la boda perfecta, una cascada de rosas blancas, luz romántica de velas y ese momento mágico en que las palabras acepto me unirían al hombre que amaba. Y aquel día, de pie junto a David en una ceremonia suntuosa rodeada de amigos y familiares, parecía que todos mis sueños se habían hecho realidad. Intercambiamos votos bajo un arco de flores, con la luz del sol filtrándose a través de las hojas, pintando el momento con tonalidades doradas. Nuestras sonrisas eran amplias y nuestras esperanzas aún más. Pero, como una pequeña mancha indescifrable en un tapiz perfecto, algo no estaba bien. Mientras nos deslizábamos los anillos en los dedos, crucé miradas con Nancy, mi futura suegra. Su mirada era penetrante, casi calculada. No era la mirada que esperarías en una ocasión alegre, ciertamente no de la madre del novio. Era como si pudiera ver a través de mí, despojando las capas de mi personalidad como si fuera una cebolla, y no le gustara lo que veía. Yo, David, te tomo a ti, Susan, para ser mi esposa. Para tener y sostener, en la enfermedad y en la salud, David recitó sus votos, con sus ojos clavados en los míos. Por un momento me perdí en su mirada, absorbiendo el calor de su amor. Y yo, Susan, te tomo a ti, David, para ser mi esposo, respondí, devolviendo su tierna mirada pero aún perseguida por la fría ojeada de Nancy. La relegué al fondo de mi mente. Este es mi día, me dije a mí misma, no dejes que ella lo arruine. Al salir de la ceremonia bajo una lluvia de pétalos de rosa, Nancy se nos acercó. Felicidades, murmuró, con una sonrisa tensa como si cada palabra le requiriera un esfuerzo hercúleo. Gracias, mamá, dijo David, abrazándola. Cuando llegó mi turno de abrazarla, sus brazos estaban rígidos, su abrazo carente de calidez. Ahora somos familia, dije, tratando de cerrar la brecha emocional. En efecto, lo somos, respondió, su voz goteando una insinceridad tan cruda, que casi se podía palpar. A pesar de la incomodidad, decidí dejarlo pasar. Al fin y al cabo, no todos tenían que gustarme. Estaba casada con David, no con su madre. Además, hay muchas razones por las cuales uno podría no estar estático en una boda: estrés previo a la boda, la realización de que tu hijo está creciendo, o incluso un desprecio general por las reuniones sociales. Sin embargo, esa mirada quedó grabada en mi memoria, una pequeña astilla que no podía remover del todo. Poco sabía yo que esta astilla se infectaría con el tiempo, culminando en una situación tan venenosa que amenazaría con destrozar la vida idílica que había imaginado. Pero por el momento, estaba contenta. Tenía a David, estábamos enamorados y estábamos empezando un nuevo capítulo de nuestras vidas. ¿Qué tan mal podrían ir las cosas? Pronto descubriría que el amor no era la única fuerza vinculante en un matrimonio. Secretos, presentimiento y agravios no expresados también tenían su poder, acechando en las sombras, esperando el momento perfecto para revelar su potencia destructiva. Y así, con una sonrisa dichosa y un corazón esperanzado, di un paso hacia este nuevo capítulo, ciegamente inconsciente de que la ilusión de la felicidad a veces podría ser solo eso, una ilusión. Los años pasaron volando como el viento a través de las hojas de otoño, tan rápidos, pero cada momento cargado de significado. Nuestra familia floreció con la llegada de nuestro hijo, Ethan. Su nacimiento fue uno de esos momentos transformadores que redefine tu sentido de propósito. Para mí, fue una ola de amor, suavizando los bordes afilados de la relación que tenía con Nancy, mi suegra. Estaba ocupada construyendo una carrera exitosa, y David, bueno, todavía estaba resolviendo las cosas. Al principio, no me molestaba que David estuviera desempleado. Después de todo, todos tienen un contratiempo en su trayectoria profesional. Estaba lo suficientemente segura de mi propia carrera como para sostenernos mientras él buscaba otro empleo. ¿Cómo te fue en la búsqueda de empleo hoy?, solía preguntarle a David mientras nos acomodábamos en nuestras noches. Todavía buscando, ya sabes cómo es, respondía, evitando el contacto visual. Le daba su espacio, confiando en que eventualmente se recuperaría. Después de todo, estaba ocupada, no solo con el trabajo, sino también con un niño pequeño que era mi pequeño paquete de alegría y caos. Los primeros pasos de Ethan, sus primeras palabras, todos los hitos, los saboreaba uno por uno. Nancy, siempre dispuesta a mantener un rol en la vida de su nieto, a menudo venía a cuidar. Su papel de abuela cariñosa parecía pintarla de una luz diferente. Por el bien de Ethan, agradecía su ayuda, aunque mi presentimiento sobre ella no se había desvanecido por completo.
¿te gustaría cuidar a Isen este viernes, Nancy?, preguntaría, intentando normalizar nuestra relación por el bien de Isen. Por supuesto, nunca perdería la oportunidad de pasar tiempo con mi nieto, respondía, con una voz teñida de un calor que nunca me dirigía a mí. Durante estas visitas, Nancy actuaba como si la casa fuera suya, tomando libertades que a menudo me incomodaban. Reorganizaría los gabinetes de la cocina o daría consejos no solicitados sobre la crianza de Isen. ¿No crees que Isen debería comer comida orgánica para bebés? Es mucho más saludable, sugeriría, mirando los frascos regulares de comida para bebés en la encimera. Hacemos lo que creemos que es mejor para él, Nancy, respondería, tragando mi irritación. En lo profundo, mis instintos seguían empujándome, advirtiéndome de no bajar la guardia. Pero mi yo exterior jugaba el papel de la nuera acomodaticia y madre. ¿Por qué zarandear el bote cuando parecía navegar lo suficientemente suave? O eso creía. A pesar de las corrientes subterráneas de tensión, la llegada de Isen había ofrecido una forma de distensión. Nancy estaba involucrada, pero manteniéndose a distancia. David supuestamente seguía buscando trabajo y yo me encontraba navegando el laberinto de la maternidad y una carrera de alto perfil. Quería creer que éramos una familia feliz, viviendo bajo el mismo techo con los altibajos normales que cada familia experimenta. Aparté las sospechas persistentes que ocasionalmente surgían. Después de todo, tenía una carrera que era satisfactoria, un hijo que era la luz de mi vida y un esposo al que amaba. ¿Qué podría posiblemente destruir esta imagen? Desconocido para mí, los hilos que mantenían este tapiz de dicha familiar ya se estaban deshilachando, y no pasaría mucho tiempo antes de que se rompieran por completo, revelando los patrones siniestros tejidos en su tela. Los años transcurrieron, y Isen pasó de ser un niño pequeño burbujeante a un niño enérgico y curioso. Proyectos escolares, prácticas de fútbol y salidas familiares llenaban nuestros días. Pero a medida que crecía, algo más evolucionaba a su lado, algo mucho menos alegre. La alianza inestable entre David, Nancy y yo se tensaba, transformándose en una atmósfera cargada de sospechas sutiles y preocupaciones no expresadas. David todavía no había encontrado trabajo estable. Al principio, atribuí esto a la mala suerte o a un mercado laboral difícil. Pero cuando tropecé con algunos correos electrónicos antiguos de la empresa en nuestra computadora compartida, las cosas tomaron un giro más oscuro. Había acusaciones de robo, y David había sido despedido por eso. David, ¿qué es esto? ¿Por qué no me contaste sobre las acusaciones de robo? Lo confronté una noche después de que Isen se acostara. Él parecía acorralado, con los ojos esquivando los míos. Susan, no es lo que parece. Me tendieron una trampa. ¿Pero por qué ocultarlo? Se supone que somos un equipo, insistí, el temblor en mi voz traicionando mi decepción. No quería que pensaras menos de mí, murmuró, finalmente encontrándose con mis ojos, llenos de algo que parecía arrepentimiento, o era miedo. Esta revelación desgarró el tejido de confianza que teníamos, o al menos, lo que yo pensaba que teníamos. Alrededor del mismo tiempo, Nancy comenzó a visitar más frecuentemente. Su relación con David parecía más cercana que nunca, sus conversaciones susurradas se habían convertido en una vista común. Y luego llegó esa tarde, la tarde que cambió mis sospechas incómodas en un temor palpable. Nancy llegó cargando su bolsa de siempre llena de suministros para tejer y novelas de misterio. Lo inusual, sin embargo, fue su anuncio: pensé en cocinar la cena para todos esta noche. ¿Tú cocinando? Eso sí que es nuevo, David se rió, pero noté que no parecía tan sorprendido como uno esperaría. Sí, encontré una receta nueva encantadora que pensé en probar en mis cobayas favoritas, dijo Nancy, mostrando una sonrisa que parecía forzada. Algo en sus palabras hizo que se me revolviera el estómago. Nancy nunca había cocinado para nosotros antes. Siempre había afirmado que sus días de culinaria habían quedado atrás y que prefería ser servida en lugar de servir. Eso suena genial, Nancy, dije, forzando una sonrisa. ¿Necesitas algo especial para la receta? Oh, no te preocupes, querida. Traje todo lo que necesito, respondió, dando una palmadita a su bolsa de una manera que parecía un poco demasiado deliberada. Fue cuando pasé por su bolsa abierta que lo vi, una pequeña botella de vidrio, medio oculta por su lana de tejer y novelas de misterio. La etiqueta estaba girada, haciendo imposible ver lo que era. Algo dentro de mí se retorció. Mi intuición me gritaba que investigara más a fondo,
que confrontara los sentimientos inquietantes que había estado suprimiendo durante años. Esta imagen idílica de familia que había luchado por mantenerse estaba resquebrajando en los bordes, y me encontraba en una encrucijada. Podía seguir pintando sobre las grietas, ignorar las señales de advertencia, o podía prepararme para la fea verdad que se escondía debajo. Era una decisión que trastocaría mi mundo de formas que aún no podía comprender. Estaba parada al borde de un abismo, y las decisiones que tomara a partir de este punto determinarían si caía en él o encontraba terreno sólido al otro lado. Elegí dar el salto, sin saber cuán profundo era realmente el abismo. La tensión era palpable esa noche mientras Nancy se ocupaba en la cocina. Ethan estaba absorto en un videojuego, alegremente ajeno a las corrientes eléctricas de ansiedad que zumbaban por el aire. David se retiró a su cueva de hombre, un santuario lleno de libros sin leer y proyectos incompletos, dejándome lidiar con el lodazal emocional que se estaba formando rápidamente. Tomando una respiración profunda, me aventuré en la cocina con el pretexto de ayudar a Nancy con los preparativos de la cena. Al entrar, ella estaba revolviendo una olla en la estufa, de espaldas a mí. ¿Necesitas ayuda con algo?, ofrecí. No, querida, tengo todo bajo control, respondió Nancy sin volverse. Parecía completamente enfocada en su cocina, pero había una urgencia en sus movimientos, una especie de precisión forzada que parecía ensayada. Aprovechando su distracción, mis ojos se desviaron a su bolsa de mano, que estaba apoyada contra uno de los gabinetes de la cocina. Mi corazón latía fuerte mientras consideraba mi siguiente movimiento. ¿Debería dejar que esta noche inquietante se desarrollara y ver a dónde llevaba, o debería aprovechar la oportunidad para profundizar en él? En realidad, ¿podrías pasarme la sal? Está en el armario de arriba, solicitó ella. Esta era la distracción que necesitaba. Mientras alcanzaba la sal, derribé un frasco de pimentón, creando suficiente ruido y caos para distraerla. Aprovechando el momento, mi mano se lanzó dentro de su bolsa de mano. Mis dedos encontraron la pequeña botella de vidrio y rápidamente eché un vistazo a su etiqueta. La palabra, veneno, me golpeó como un rayo. Mi cabeza giraba y mi estómago se apretó en nudos. Esta no era una cena familiar ordinaria, era el preludio de algo oscuro, algo atroz. Tenía que hablar con David, cualquiera que fuera la desconfianza que hubiera estado fermentando, él seguía siendo mi esposo. Seguramente no sería parte de algo tan siniestro. Lo encontré en su santuario, absorto en su teléfono. David, necesitamos hablar. Es urgente, dije, mi voz teñida de desesperación. ¿Qué sucede? Él levantó la vista, sorprendido por mi tono. Encontré esto en la bolsa de tu madre, dije de golpe, mostrándole la botella. Dime que esto es un error, dime que no está planeando lo que creo que está planeando. Él miró la botella por lo que pareció una eternidad. Luego, en lugar del shock o la preocupación que esperaba, una lenta y perturbadora sonrisa se dibujó en su rostro. Susie, no dejes que tu imaginación se desboque. Has estado leyendo demasiados de esos thrillers, se rió de forma despectiva, dejando su teléfono sobre la mesa y levantándose. Vamos a cenar. Su reacción fue un frío chapuzón de realidad. Él sabía. Ambos sabían. Yo era la única que estaba en la oscuridad, y no tenía otra opción más que sacar todo a la luz. Mientras caminaba de regreso a la mesa del comedor, cada paso sentía como si estuviera hundiéndome más en un pantano, el peso de la traición arrastrándome hacia abajo. La cena fue servida, y todos nos sentamos, la atmósfera cargada de palabras no dichas y preguntas no formuladas. David y Nancy intercambiaron miradas rápidas, sus ojos encontrándose en un momento de entendimiento silencioso. Mi corazón latía fuerte mientras miraba la comida en mi plato, sabiendo que podría estar mezclada con una sustancia destinada a silenciarme para siempre. Los momentos pasaban como horas, cada segundo estirándose en una eternidad de pavor. Era ahora o nunca. Si tenía razón, esta era mi oportunidad para arrancar la fachada que había enmascarado la fea verdad durante tanto tiempo. Si me equivocaba, mi matrimonio, mi familia, mi mundo entero se derrumbarían en un montón de sospechas equivocadas y acciones irreversibles. Reuniendo cada gramo de coraje, tomé mi decisión. Era hora de levantar el velo, de romper la ilusión. Estuviera o no lista, el momento del juicio había llegado. Miré el plato frente a mí, cuyo contenido parecía inocente pero potencialmente letal. Ethan hablaba sin parar sobre su último videojuego, y por un breve momento, consideré la vida que tendría si algo me pasara.
Sentí un tirón en mi estómago. No, esto tenía que terminar esta noche. David y Nancy me observaban como halcones, sus ojos lanzando miradas conspirativas. Tomando una respiración profunda, cogí mi tenedor y fingí llevarme un bocado a la boca, pero sutilmente deslicé la comida en mi servilleta. Luego me agarré el pecho, soltando un jadeo, y caí al suelo, agarrándome el estómago y tosiendo dramáticamente. «¡Mamá!». Ethan chilló, su rostro tornándose pálido. David y Nancy intercambiaron otra mirada rápida, y entonces David habló, su voz extrañamente calmada: «No tengas miedo, está bien». ¿Qué tipo de padre tranquiliza a su hijo cuando su madre aparentemente está en apuros? La audacia, la pura crueldad de eso hirvió mi sangre. Tenía que terminar esta farsa. Reuniendo toda mi energía, salté, mis ojos ardientes. «¡Basta!». Sé lo que están intentando hacer. David y Nancy parecían sorprendidos, luego cautelosos. «¿De qué hablas?», preguntó David, intentando sonar inocente. «No te hagas el tonto. Encontré esto». Lancé la pequeña botella de veneno sobre la mesa, observando cómo sus rostros se drenaban de color. Entonces, ¿cuál era el plan? ¿Deshacerse de mí y vivir felices para siempre con mi dinero y mi hijo? David tartamudeó: «Susan, lo has entendido todo mal». «No, David. Lo he entendido todo bien, por primera vez en años». «Y tú, Nancy», me giré hacia ella, mis ojos entrecerrándose, «deberías sentirte avergonzada». ¿Qué clase de madre ayuda a su hijo en un acto tan horroroso? Nancy finalmente habló, su voz temblorosa: «No entiendes, Susan. David necesitaba a alguien que estuviera de su lado, no a una esposa controladora». ¿Así que pensaron que el asesinato era la solución? ¿Destruir la familia de su nieto? Estaba incrédula, disgustada. «Pensé que era hora de que supieras cuál era tu lugar», siseó ella. Era un enfrentamiento, un duelo de voluntades. La habitación estaba espesa con tensión, un campo de batalla con cicatrices que nunca sanarían. Yo había trazado mi línea en la arena, y ahora, habría consecuencias. «Voy a llamar a la policía», declaré, mi voz inquebrantable. «Ustedes dos pueden explicar sus valores familiares a ellos». Marqué al 911, mis dedos temblorosos pero mi resolución firme. La operadora me aseguró que los oficiales estarían allí en breve. Al colgar, miré a David y Nancy, sus rostros máscaras de miedo y arrepentimiento. La fachada se había derrumbado, la ilusión destrozada. Ethan se aferró a mí, confundido y asustado. «Mami, ¿qué está pasando?». Lo abracé con fuerza, susurrando: «No te preocupes, cariño, yo me encargo de esto». Cuando llegó la policía, presenté la botella de veneno y narré los eventos de la noche. David y Nancy fueron esposados y llevados, sus rostros una mezcla de vergüenza, incredulidad y la cruda realización de que su retorcido complot se había desmoronado. Los observé mientras los ponían en el coche de policía, una ola de alivio me inundaba. Por primera vez en años, sentí que podía respirar. La red de engaños había sido destrozada, y yo estaba libre. Pero la libertad tenía un precio, la destrucción de mi familia, el fin de mi matrimonio y un hijo que tendría que crecer sabiendo que su padre era un criminal. Sin embargo, a pesar del alto costo, era un precio que estaba dispuesta a pagar por la verdad, por la justicia y por la seguridad de mi hijo. Mientras el coche de policía se alejaba, me volví hacia Ethan, mis ojos encontrándose con su mirada inocente e inquisitiva. «Vamos a estar bien, cariño». «Vamos a estar más que bien», le aseguré, mi voz teñida de una fuerza recién encontrada. Y así, dimos un paso hacia un futuro sin la carga de las mentiras, un futuro donde los monstruos habían sido desenmascarados y desterrados a la luz. Sería un camino difícil el que teníamos por delante, pero era un camino que recorreríamos con la cabeza alta. Después de todo, la verdad nos había liberado, y eso valía cualquier precio. En los días posteriores al arresto, la casa parecía respirar más fácil, como si también estuviera aliviada de deshacerse de sus habitantes tóxicos. Abogados iban y venían, y los detectives me entrevistaban varias veces. Ethan estaba confundido pero era resiliente, confiando en que lo que su mamá estaba haciendo era lo mejor. Mi abogado me aseguró que con las pruebas en mano, David y Nancy enfrentarían severas penalidades. Finalmente, llegó el día de la audiencia en la corte. Sentada en la sala, sentí una extraña mezcla de ansiedad y alivio.
pronto se impartiría justicia. La puerta se abrió y David fue conducido adentro, esposado y vestido con el uniforme de la prisión. Nuestros ojos se encontraron y por un breve momento, vi un atisbo del hombre con el que pensé que me había casado, perdido, arrepentido, roto. Pero rápidamente fue eclipsado por el hombre en el que se había convertido. A continuación, Nancy fue traída. Evitó el contacto visual, su postura ya no era tan erguida como solía ser. Podía ver que la gravedad de sus acciones finalmente se había asentado, y el peso los doblegaba. El juicio procedió con testimonios, presentaciones de pruebas y argumentos legales. Era surrealista, escuchar mi vida siendo discutida como un argumento de un drama criminal. Cuando llegó mi turno de hablar, tomé una respiración profunda y subí al estrado. «¿Jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?», preguntó el alguacil. «Lo hago», respondí, mi voz firme. «Señora Susan, ¿puede relatar los eventos de la noche en cuestión?», incentivó mi abogado. Mientras narraba el terrible cuento, observaba atentamente a David y Nancy. Tenían la mirada baja, sus rostros enrojecidos por la vergüenza. Finalmente, llegó el momento del veredicto. El juez miró sus notas, aclaró su garganta y habló: «En el caso de intento de asesinato, encuentro al acusado, David, culpable según los cargos. Lo sentencio a 6 años en prisión federal». David soltó un sollozo ahogado, su rostro un lienzo de incredulidad y derrota. Girándose hacia Nancy, el juez continuó: «Y por el crimen de complicidad en intento de asesinato, la sentencio a usted, Nancy, a 4 años en prisión federal». Con el martillazo que sellaba su destino, sentí una avalancha de emociones conflictivas. Alivio de que se había impartido justicia, pena por el amor que había sido contaminado y una alegría feroz de que mi hijo y yo finalmente estuviéramos a salvo. Antes de ser llevados, David se volvió hacia mí, sus ojos llenos de lágrimas. «Lo siento, Susan. Lo siento por todo. Deberías haber pensado en eso antes», respondí, encontrando su mirada con una finalidad resuelta. Nancy no dijo nada, sus ojos fríos, su expresión ilegible. Al salir de la sala, Ethan corrió a abrazarme. «Se acabó, mami». «Sí, cariño, se acabó. Finalmente podemos empezar de nuevo». En los meses siguientes, Ethan y yo realmente empezamos de nuevo. El considerable acuerdo de divorcio, gracias a un sólido prenupcial y las acciones criminales de David, significaba que estábamos financieramente seguros. Nos mudamos a una nueva ciudad, empezamos a asistir a terapia familiar y comenzamos a reconstruir nuestras vidas. Ethan se matriculó en una nueva escuela e hizo nuevos amigos, su resiliencia brillando. Profundicé en mi carrera, encontrando satisfacción y propósito que no había sentido en años. Pero lo más importante, encontramos la paz. Paz en nuestro hogar, paz en nuestras vidas y paz dentro